Buenas tardes, gracias por acompañarme una vez más en el aula virtual de Lucho TV. Hoy es lunes 16 de julio de 2012 y bueno, igual que siempre, tengo algunos puntos, algunos temas preparados y no tengo ningún problema en que me interrumpan en cualquier momento con sus dudas. Así que si tienen preguntas, por favor empiecen a publicarlas en el panel de chat, que con todo gusto se las voy a responder. Entonces espero un segundito a ver si se sacan la vergüenza y me empiezan a poner sus preguntas, y si no, comienzo con lo que tenía planificado para hoy. Bueno, no tenemos preguntas. En un principio, una duda que quedó pendiente de la clase pasada, estoy casi seguro que se llamaba Miguel, la persona que hizo la pregunta. Miguel preguntaba sobre en las cámaras Nikon cómo es o por qué tenemos repetidos la función de enfoque automático y manual en el lente de la cámara y en el cuerpo. En este caso está aquí abajo. En ese momento no supe responderle porque yo no soy usuario de Nikon, pero conseguí esta Nikon prestada de un amigo y resulta que efectivamente, no sé por qué, en las Nikon, o por lo menos en algunos modelos, en esta en particular que es la D2X, tenemos que en el cuerpo del lente, aquí tenemos para seleccionar enfoque automático o manual, y también lo tenemos aquí abajo. Aquí tenemos una C, una S y una M. La C significa continuo, es para enfoque continuo, para cosas que están moviéndose. La S significa single o simple, que es un solo, enfoca una sola vez y el enfoque se queda ahí. Y cuando lo ponemos en M es enfoque manual. ¿Qué sucede? Si ponemos manual aquí en el cuerpo de la cámara, también tenemos que pasar manual en el lente para que se desbloquee el anillo de enfoque que está por delante que está justo en la parte frontal del objetivo, o bueno, en cualquier parte del objetivo, en algún lugar está el anillo de enfoque. Si en el lente no lo pasamos a manual, este anillo está bloqueado. ¿Ok? Entonces con eso respondo la pregunta de Miguel de la clase o de la sesión pasada. Sí, efectivamente tenemos que poner tanto el cuerpo de la cámara como el lente en automático o en manual. Ambos tienen que estar iguales para que el sistema funcione. Muy bien. Ahora voy a ver en el panel de chat qué preguntas tenemos. Emanuel dice, Luciano, en una sesión en exteriores con dos flashes, un Vivitar 285 y un Nikon SB900, ¿se deben trabajar los flashes en automático, manual o TTL? Bueno, Emanuel, eso depende un poquito de lo que estés buscando. Para empezar, el 285 no trabaja en TTL, solamente trabaja en manual y automático. El SB900 no trabaja en automático, trabaja solo en TTL y en manual. Bueno, el TTL viene a ser el equivalente al automático del 285, pero en realidad ahí pienso que es una solución de compromiso, como te sientas cómodo trabajando. A mí en particular me gusta trabajar casi siempre, te puedo decir que probablemente el 99% de las veces completamente en manual, todo, la cámara en manual y todos mis flashes en manual, aunque los flashes sean TTLs, aunque sean flashes dedicados, me gusta más trabajar en todo en manual. Ya cuando trabajo con un solo flash montado en cámara, que la mayoría de las veces tiene un difusor puesto como el Garifón y que lo uso para rebotar la luz al techo o en una pared, ahí sí puedo trabajar o trabajo un poquito más en TTL
Y cuando la fotografía me queda un poquito clara, un poco oscura, juego con la compensación de exposición del flash para ajustar las posibles equivocaciones que cometa el TTL. Pero en reglas generales, a mí en particular me gusta trabajar todo en manual. No significa esto que sea la forma correcta de trabajar, es solo una cuestión de costumbre. En eventos sociales, si trabaja, también es bastante cómodo las opciones automáticas del Vivitar 285. También se puede trabajar, de hecho yo he trabajado muchos eventos, muchas bodas con los flashes con 2 Vivitar, trabajando en automático los dos. Pero no sé, es una cuestión de gusto. Ahí lo puedes trabajar, no hay correcto ni incorrecto, puedes trabajar de una forma u otra. Es cuestión que veas que el sistema TTL o el automático no te cause muchos problemas y no te obligue a estar haciendo muchos ajustes. Trabajando en manual se requiere una inversión inicial de tiempo, que es ajustar las potencias para que todo se vea bien, pero una vez que hiciste eso, una vez que está todo ajustado, todos los disparos subsiguientes son idénticos, entonces ahí no hay variaciones. Después que definiste el primer disparo con la iluminación correcta, ya no necesitas volver a ver la pantalla de la cámara, sabes que todo está bien. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, perfecto, si disparo los flash con un par de esclavas, ¿no hay riesgo de que se disparen el flash de otras personas? Bueno, te comento, si disparas con esclavas ópticas y hay otras personas sacando fotos, sí hay riesgo que tu flash los disparen otras personas, y de esta forma las baterías de tu flash se van a gastar más rápido. Y lo peor, que es realmente el peligro de esta situación, sería que en el momento de una fotografía importante, por ejemplo un evento estilo boda o 15 años, que vayas a disparar una foto que es importante, de las que no se pueden perder, y un segundito antes alguien disparó un flash, destellaron tus flashes y están descargados, y entonces no disparó ninguno de los tuyos en el momento en que tú disparas. Entonces eso es medio dramático y peligroso. Si hay otras personas en el mismo lugar tomando fotografía, no te recomendaría trabajar con esclavas ópticas, sino con esclavas por radio. ¿Ok? ¿Qué más preguntan? Tengo las esclavas cactus, ¿cuál sería la solución? Bueno, si tú tienes las esclavas cactus, entonces aquí está la cactus. La mejor solución es poner cada uno de tus flashes externos con una esclava, y de esa forma te evitas cualquier peligro posible. Entonces tendrías, fíjate, aquí hay un Vivitar, aquí hay un Yongnuo, cada uno con una esclava, y realmente así te cubres en salud. Otra cosa, yo creo que esto lo comenté en la sesión anterior, pero no estoy muy seguro. Si estás trabajando profesionalmente, estás cobrando por tu trabajo, y estás basando tu sistema de iluminación en flashes externos, flashes fuera de cámara, es importante que tengas respaldo de todo. Entonces, en este sentido, o en esta ocasión, me refiero a las esclavas. Con 2 esclavas, que sería una en cámara y otra para disparar el flash, no es suficiente. Te recomiendo que compres un segundo juego, así teniendo 4 radioesclavas, una va en cámara y tienes 3 para tus 3 flashes externos fuera de cámara, y tienes un buen margen de error, que alguna de las esclavas se te dañe o se te caiga y se te rompa, por lo menos teniendo más de 2, y si se te daña alguna no te quedas sin poder trabajar. ¿Ok?
Entonces esa sería la solución. Podrías tener también, si no te alcanza para comprar un segundo juego de esclavas por ahora, sí podrías tener unas esclavas, un jueguito de esclavas ópticas, pero no las tomes como parte de tu equipo, sino tómalas como parte del equipo de emergencia. En caso de que se te dañe tu equipo principal, usarías las esclavas ópticas, ¿ok? Y bueno, en el peor de los casos habría que pedirle a la gente que esté por ahí sacando fotos que por favor no usen su flash o que dejen de tomar fotos por un momento. Muy bien, voy a ver preguntas. Francisco, ok. Bueno, veo que entraron varias personas más. Tenemos a dos Francisco Martínez. Uno es Francisco M. Martínez y el otro Francisco J. Martínez. Bienvenidos los dos. Y también llegó Fermín. Muy bien. Emanuel dice: en una sesión de exterior, ¿puedo medir la luz con una carta gris y verla en el histograma, como me recomendaste con las fotos de estudio? Perfectamente. Si en cualquier tipo de situación de exterior, de estudio o de lo que sea, tú puedes fotografiar una carta gris y cuando mires el histograma, si la carta está bien expuesta, debería darte una curvita, un pico exactamente en la mitad del histograma. Si este pico está desplazado a la derecha, es que tiene demasiada iluminación, y si está desplazado hacia la izquierda, es que la foto está oscura, que tiene poca iluminación. ¿Ok? Por supuesto, esta carta gris siempre debe ir exactamente en el mismo lugar donde van a ir ubicados tus modelos o las personas o los objetos que vas a fotografiar. Muy bien. Ok, Fermín pregunta: hola Luciano, yo tengo una cámara Sony A35 y tengo el objetivo que venía de fábrica, y por error compré un 28-200 mm f4 5.6. Antes de ver clases, quiero invertir en un futuro no muy lejano, comprar un juego de objetivo de mejor calidad. Tengo en mente un 70-200 2.8, pero para cubrir las distancias focales abajo, ¿qué me recomiendas? Bueno, a ver, dice... Muy bien, Fermín. En un principio no sé la A35 cuál es el objetivo que trae de fábrica. Asumo que debe seguir la misma corriente de Nikon y Canon y debe ser algo así como un 18-55. Entonces, bueno, yo te diría que en el área de lo que son eventos sociales y fotografía familiar, de vacaciones y cosas de esas, incluso entrando un poquito hacia paisajes, la distancia focal de 18-55 es bastante adecuada, bastante buena. Lo que pasa es que el objetivo que te dan de fábrica no es lo mejor, no suele ser de la mejor calidad y no suele ser de la mejor construcción. Entonces, si quieres algo mejor en ese mismo rango, te recomiendo, hay un Tamron 1750 o 1750 Tamron 2.8, y hay un Sigma también 1750 2.8. Cualquiera de las dos opciones son muy buenas. Respecto al Sigma, viene con estabilización de imagen, y respecto al Tamron hay dos versiones, uno con estabilización de imagen y otro sin estabilización de imagen. Uno pensaría por lógica que es el mismo objetivo con y sin estabilización, pero son ópticas diferentes. El hecho es que el que tiene estabilización de imagen es bastante regularzote, y el que no tiene estabilización de imagen es muy buen lente. Entonces, en caso de irte por el Tamron, que de paso es más económico que el Sigma, que sí tiene estabilización, te recomiendo el que no tiene estabilización de imagen.
Si quieres profundizar un poquito más en este sentido, a ti y a todos los que están presentes les recomiendo una página web que se llama photozone.de. El autor de esta página hace un montón de reviews de objetivos y realmente con un nivel de detalle fantástico. Lamentablemente está en inglés la página, pero bueno, pienso que se puede, en caso de que no domine el inglés, se puede usar el traductor de Google y con bastantes buenos resultados. La otra cosa, por supuesto que Nikon, el autor de esta página tiene muchísimos más objetivos analizados para Nikon y Canon, pero determinado modelo de objetivo de Sigma o de Tamron que lo haya visto por ejemplo para Nikon o Canon y que no lo tenga para Sony, si en Sony es lo mismo, puedes asumir que la información es exactamente la misma, lo único que cambian son las monturas. ¿Ok? Entonces les escribo aquí en el panel de chat la página web que se llama foto en inglés sone.de. Muy bien, ahí se los mandé. Entonces, ok, te respondí hasta ahora con lo que es el 1855. Desviándome un poquito del tema, pero hablando de lo mismo, el Canon 1855 de Canon IS es bastante bueno en lo que se refiere a resolución. Es poco luminoso, es 3.5 o 5.6, pero en lo que es resolución es realmente bastante bueno. Dado que la mayoría de la gente tiene este objetivo, yo compré uno, lo recibí la semana pasada y he estado haciendo algunas pruebas y bueno, es muy bueno. Entre 18 y 35 es realmente fantástica, la resolución es increíble. Ya en 55 afloja un poquito, no hay tanta nitidez como en el rango de 18 a 35, pero de todas formas es un buen objetivo. Entonces, bueno, tenemos ya cubierto de 18 a 55 y me hablas que el otro que te gustaría sería un 70-200 milímetros. Me parece muy buena opción. Puede ser 70-200 milímetros 2.8, que lo tienen prácticamente todos los fabricantes. En el caso de Canon, no sé si habrá disponible para Sony, también está el 70-200 f4, que es un paso o un diafragma menos luminoso que el 2.8, pero cuesta la mitad y realmente también es un objetivo de mucha calidad. Así que en caso de que encuentres algo similar para Sony, puedes comprarlo con confianza, ¿no? Siempre, si es posible, buscando referencias en esta paginita que les di ahora, photozone.de. Y bueno, respecto al hueco que queda entre el 55 milímetros del 18-55 y el 70 del 70-200, realmente para mí ese hueco no tiene importancia. Pueden vivir perfectamente sin ningún objetivo que cubra en el medio ahí. Hay muchos fotógrafos que usan el 24-70 y después 70-200, pero realmente no vale la pena. Si tienes un buen objetivo en el rango de los 18 a 50 y después un buen objetivo de 70-200, ni te preocupes por el hueco que queda entre 50 y 70, que no lo vas a necesitar. Cualquiera de las dos cosas la cubres con el 50 acercándote un poco o con el 70 alejándote un poquito, así que por eso no te preocupes. Entonces, bueno, creo que ya tengo respondida la pregunta de Fermín. Vamos con Francisco. Ok, Francisco me pide que repita la página, la anoté por ahí, pero ahí va de nuevo. Foto en inglés, zone, como zona de fotografía, .de, no es .com, es .de, que me imagino que ese D debe ser Alemania o alguno de estos países nórdicos, Dinamarca, no sé, realmente no sé ese dominio a qué país corresponde.
Muy bien. Entonces, Fermín dice, ¿sabes? Quiero 2.8 para los desenfoques. Bueno, 2.8 para el desenfoque está muy bien. También podrías irte por una opción que no sea un zoom, que sea distancias focales fijas. Por ejemplo, yo estoy usando mucho ahora para retratos y modelaje el 85 milímetros 1.8 y es realmente fantástico. Este es un diafragma 1.3 pasos más luminoso que cualquier objetivo 2.8 y realmente es increíble. Otra cosa, generalmente los objetivos de distancia focal fija que se llaman prime suelen ser de muchísima mejor calidad, o la calidad de imagen suele ser mucho mejor que la de los objetivos zoom. Así que esto no es que sea 100%, pero suele ser la regla, porque si lo comparamos por ejemplo con el 70-200 2.8 de Canon, es realmente un objetivo fantástico. Y con el 85 milímetros 1.8 podríamos decir que es tan bueno, no mejor, pero sí es tan bueno como ese objetivo. Así que no descartes la posibilidad de los objetivos prime porque son más luminosos y suelen ser mejores. Yo tengo en la mira ahora, cuando pueda, quisiera comprar el Canon 135 milímetros 2.0, que realmente me encanta. Así que nada, eso es un poquito una cuestión de gusto personal. Voy con la próxima pregunta, que es de Emanuel. Dice Luciano, te he escuchado decir algunas veces que cuando vas a tomar fotos con flash, siempre hay que tomar una foto con el flash apagado para ajustar los parámetros de la cámara con la luz que deseamos ver en el fondo, ¿verdad? Ok, después de dejar la iluminación que queremos, prendemos el flash. Ahora, para ajustar la luz de nuestro modelo, solo movemos los parámetros en el flash y no los de cámara. Bueno, te comento, Emanuel, eso es exactamente correcto. La forma correcta de trabajar es, incluso antes de agarrar la cámara, tú tienes que saber, dependiendo de la fotografía que vas a tomar, qué diafragma quieres usar y con qué velocidad vas a trabajar, o por lo menos con qué velocidad mínima vas a trabajar. El diafragma lo determinas en base a la profundidad de campo. Si estás fotografiando una persona sola, quizás un retrato de rostro o una modelo solita, puedes trabajar con diafragmas abiertos, diafragma 2.8, diafragma 4. Ya si estás fotografiando una pareja, quizás en la iglesia o en cualquier otra parte del evento, necesitas un poquito más de profundidad de campo para asegurarte que las dos personas estén enfocadas. Ahí ya podrías optar entre un 5.6, 6.7, f8. Y si vas a fotografiar un grupo de gente, como por ejemplo en una boda, un grupo familiar de 5, 6, 10, 20 personas, ahí ya necesitas irte con diafragmas más cerrados que te van a permitir mayor profundidad de campo y que todo el mundo te quede enfocado. Entonces, primero tienes que definir eso. Ni siquiera necesitas mirar por la cámara. Tú ya tienes que saber de antes de agarrar la cámara, para el tipo de fotografía, qué diafragma requieres. El próximo valor es la velocidad de obturación, y la velocidad de obturación viene determinada por la distancia focal del objetivo. Por supuesto, esto es si no quieres trabajar con trípode. Entonces, la velocidad mínima con la que podemos trabajar con cámara en mano es 1 sobre la distancia focal del objetivo, y en el caso de las cámaras con sensor pequeño, esto multiplicado por 1.6 o 1.3 o 1.5, cual sea el factor de conversión de tu cámara, el que en inglés se llama crop factor.
Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con el 85 milímetros, tendríamos que multiplicar 85 por 1.6. Eso me da, realmente me da, creo que es 138. Ya va, tengo la calculadora por aquí. A ver, 85 por 1.6, 136. El valor más cercano a 136, vamos a ver, a 136 es 160. Entonces, la velocidad más lenta con la que podemos trabajar con cámara en mano, con este objetivo, que es el 85 milímetros, sería un 160 de segundo. Podemos trabajar más rápido, no mucho, porque si nos pasamos de 200 ya tenemos problemas de sincronización de flash, pero no podemos trabajar más lento si queremos trabajar con cámara en mano. Ahora, si queremos, si montamos la cámara en un trípode, ahí sí podemos trabajar más lento en la velocidad que queramos. Entonces miren, ya tenemos definido diafragma y velocidad de obturación. Nos queda un solo valor para terminar de completar el triángulo de la exposición, que es el ISO. El ISO, sencillamente, lo que hacemos ahora, empezamos con un ISO bajito. Empezamos con ISO 100 siempre para tener el menor ruido posible. Hacemos un disparo de prueba y evaluamos. Si la foto está oscura, subimos a 200. Otra foto, si sigue oscura, seguimos a 400 y así. ¿Hasta dónde debemos llegar? Debemos llegar hasta un punto donde la foto esté iluminada tenue, que esté un poco oscurita, que cuando prendamos los flashes terminen de ayudar y de rellenar, pero no al punto de que partimos de una foto oscura y metemos unos flashes a toda potencia. Entonces esto queda feo, porque los flashes iluminan lo que son los primeros planos o lo que ellos están apuntando directamente, pero todo lo que está por detrás o a los alrededores queda como un hueco oscuro. Entonces esta es la forma correcta. Primero hacemos una exposición inicial donde tenemos la imagen un poquito tenue o un poquito subexpuesta, y en ese momento prendemos nuestros flashes, bien sea en TTL o en manual, y empezamos a hacer una segunda etapa, ya la etapa final de las pruebas, donde graduamos la potencia de los flashes para que se ajusten, para que nos iluminen bien la escena que estamos fotografiando. Entonces, bueno, básicamente es eso. Pero entonces aquí es importante que si el flash está muy fuerte o muy bajito, no toquen la cámara, dejen el diafragma y la velocidad de obturación y el ISO de cámara lo dejan tal cual. Si la iluminación les quedó muy fuerte, bajan potencia en el flash. Si les quedó muy oscurita, suben potencia en el flash, pero los parámetros que tienen definidos en cámara ya no se tocan más. Entonces, si están trabajando en TTL y la foto les queda clara o oscura, compensan usando la función o el mecanismo de compensación de exposición del flash, no de la cámara. Y si están trabajando con cualquier flash manual o cualquier flash automático TTL, pero que también tenga modo manual, suben o bajan la potencia manualmente, y eso es todo. Practiquen lo, que es una técnica bastante fácil, bastante rápida. Puede sonar complicada al principio, pero de hecho es muy rápida, muy fácil de aplicar y da unos resultados fantásticos. ¿Ok? Muy bien. A ver. Muy bien, Francisco pregunta: si tenemos la opción de comprar, tendríamos el de fábrica 1855, Kula, otro fijo. ¿Cuál otro fijo compararías para tener un buen estudio? ¿Sería 85 y 135?
Bueno, Francisco, sí, no entendí perfectamente la pregunta, pero si me estás preguntando qué juego de objetivos me gustaría a mí o con cuáles objetivos de distancia focal fija reemplazaría a los objetivos zoom, definitivamente 85 y 135 milímetros son dos objetivos que están en la lista. Después me gustaría un 24 milímetros, 35 milímetros y 50 milímetros. En el caso de Canon hay un 24 2.8, hay un 35 2.0 y hay un 50 1.4. Estos son objetivos que los puede comprar la gente común. Digo eso porque existe otra serie de estos mismos, los series de gama profesional, 24 creo que 1.2 o 1.4, que son objetivos que no bajan de $1.600. Todos estos objetivos que yo mencioné ahora son objetivos de menos de $400, y que su calidad es realmente fantástica. ¿Ok? Muy bien. Francisco pregunta: ¿con qué lente mejor sacar retratos? Tengo el 28-135, el 75-300. Quizá una pregunta tonta, pero soy nuevo en todo esto. No, para nada, Francisco. No hay preguntas tontas. Te cuento, Francisco. Clásicamente, las distancias focales ideales para fotografiar retratos se consideran entre 50 y 135 milímetros. El 50 yo más bien lo evitaría. Yo pienso que 85 milímetros, 100 milímetros o 135 milímetros son muy buenos. Incluso distancias focales más largas también funcionan perfecto. Si tienes un 70-200 milímetros, puedes trabajar en 200 milímetros perfectamente. Esto es porque en la medida que estamos más cerca de las personas o del objeto que vamos a fotografiar, va aumentando el efecto de perspectiva y se va deformando. Si fotografiamos a una persona a esta distancia, la cara queda redonda, la nariz queda enorme, todos los ojos quedan deformados. En la medida que nos vamos alejando, esta distorsión va desapareciendo y en este sentido no hay demasiado lejos. Cuanto más lejos estemos, más eliminamos la distorsión. Por una cuestión de practicidad, se calcula que entre 85 y 135 está bien, para no estar hablando de un estudio enorme o de tener que estar a 15 metros del modelo. Pero te cuento que de 85 a 135 es una distancia focal ideal. Con respecto a cuál de los dos objetivos usar, la respuesta sería el que te dé mejor calidad. Fíjate, el 28-135 te funcionaría perfecto de 80 a 135 y el 75-300 también te funciona perfecto de 75 a 200. Así que lo que yo haría es revisar un poquito las características de estos objetivos en esta página web que les recomendé hace un momento, photozone.de, o en cualquier otro website donde encuentren información sobre objetivos, y vean las curvas de característica de sus objetivos. ¿Qué sucede? Todos los objetivos tienen una curva de calidad. En la medida que se cierra el diafragma, la calidad sube, y después de determinado diafragma la calidad vuelve a caer. Es una curva. Entonces todos los objetivos tienen un punto en el cual que corresponde a un diafragma, en el cual logran su mayor calidad. Generalmente este punto corresponde a 1 o 2 pasos más cerrado que su apertura máxima. Esto quiere decir que si ustedes tienen un objetivo 2.8, generalmente el punto de máxima calidad, o punto dulce también como se conoce, podría ser 2.8, 4, 5, 6, 8. Entre 5.6 y 8 normalmente debería estar el punto dulce de cualquier objetivo que sea 2.8. Ya si tienen un objetivo 5.6, ya
probablemente esté entre diafragma 8 y 11, pero no, me inclino más a que más o menos sobre un diafragma 8 va a estar el punto dulce de un objetivo que llegue o que abra hasta 5.6. Entonces, no hay una respuesta correcta, sí, hay que conocer las características de cada uno de los objetivos y ver en qué momento logra su mejor calidad, y no solo en qué momento logra su mejor calidad, sino hasta dónde llega esa calidad, qué tanta resolución da. Entonces, en base a eso se compara un objetivo con otro y ahí determinas cuál es mejor de los dos para retratos. ¿Ok? Muy bien. Fermín pregunta: ¿tiene algún efecto en las fotografías que el espejo se haya ensuciado? No hay. El espejo, en el momento de tomar la fotografía, el espejo levanta y deja expuesto al mecanismo de obturación y al sensor digital. El único peligro sería que esa suciedad que esté en el espejo se despegue o se desprenda, o si es polvo que quede volando por ahí con el movimiento fuerte del espejo que sube y baja de un golpe, y que eventualmente esa suciedad termine entrando al sensor. Ahí sí puedes tener un problema. Entonces la recomendación es que intentes limpiar el espejo lo más rápido posible. Muy bien. Francisco pregunta: ¿cómo puedo estudiar más el ETTL? La verdad no sé cómo. Bueno, Francisco, ahí en realidad no hay mucho que estudiar. El TTL, o su versión más nueva, que es ETTL en Canon, y creo que ITTL en Nikon, realmente no hay mucho que estudiar. Ahí la cámara comparte información con el flash. De hecho, la medición del destello del flash la hace la cámara directamente midiendo con sus sensores, no lo está haciendo el flash, y en ese sentido la cámara le avisa al flash cuánto va a durar el flash y qué potencia va a tener. Entonces, en este sentido, lo más importante es saber que hay un mecanismo de compensación de exposición de la cámara, y también hay otro mecanismo de compensación de exposición del flash. ¿Qué sucede? Cuando todos los fotómetros, bien sea de cámara, de flashes o de cualquier equipo fotográfico, están diseñados para medir en base a una escena cuyo promedio de un 18% de reflectancia, o un gris 18%, que es la famosa carta gris que se usa para el balance de blanco. Hay escenas que pueden ser más claras o más oscuras que este promedio de 18%. Entonces, en esos casos, el fotómetro de la cámara se equivoca, porque si estamos fotografiando algo muy claro, él piensa que es algo cuyo promedio es ese gris 18%, pero que está recibiendo mucha iluminación. Entonces lo que hace es oscurecer la foto, y hace lo contrario cuando lo que fotografiamos es muy oscuro. Cuando fotografiamos algo muy oscuro, él piensa que es un gris 18% que está recibiendo muy poca luz, y lo que hace es aumentar la exposición. El resultado es que las fotografías que tienen objetos blancos, o las fotografías que son muy claras, tienden a quedar oscuras, y las fotografías que son básicamente oscuras, paredes oscuras, ropa oscura, tienden a quedar muy claras. Entonces, para eso está el mecanismo de compensación de exposición, que es para interpretar las lecturas o los valores las que dio el fotómetro, y hacer las correcciones necesarias. Con la cámara digital es muy fácil, porque hacemos un disparo de prueba y podemos evaluar inmediatamente y hacer la corrección ahí sobre la marcha. Eso es rapidísimo. ¿Ok?
Entonces, realmente te diría que sí te pongas ducho con el mecanismo de compensación de exposición del flash para cuando las fotos quedan muy claras o muy oscuras. Un dato que les quiero dar es que cuando se trabaja con paredes, estoy viendo, la cámara está como desenfocada. Ok, ahí me enfocó de nuevo. Cuando se trabaja con paredes blancas o fondos blancos, casi siempre las fotos tienden a quedar oscuritas. Ok, muy bien. Francisco dice: si tengo un 70-300 con estabilizador y tiene el botón para activar y desactivar el estabilizador, ¿con esto sería mejor el resultado? Por ejemplo, si uso trípode. Bueno, te cuento. Algunos objetivos con estabilización, pero principalmente los objetivos antiguos, están en la búsqueda de que la cámara o el lente esté vibrando por el movimiento de uno. Entonces, cuando se montan en un trípode, estoy hablando de estos objetivos viejos, cuando se montaban en un trípode, el sistema empezaba a oscilar y generaba una vibración y las fotos quedaban movidas. Por eso es que estos primeros sistemas de estabilización, cuando se montaban estos objetivos en trípode, había que apagarlos. Hasta donde yo tengo entendido, todos los objetivos modernos, o sea nuevos, los que están vendiendo en este momento, que tienen estabilización, están en capacidad de detectar si la cámara está montada en trípode o no. Entonces realmente no hace falta apagar el sistema cuando estamos montados en trípode. Entonces, ¿cómo saber esto? Bueno, con la documentación del objetivo o mandándole un email al fabricante preguntándole. Y en el peor de los casos, si no encuentran la respuesta, sencillamente pueden apagar el estabilizador cuando esté montado el trípode porque realmente no lo necesitan. Muy bien. Entonces, con respecto a que si sería mejor o no el resultado, eso depende. Tengan en cuenta que el estabilizador, dependiendo del modelo del objetivo, reduce de 2 a 4 pasos, que en el caso de los objetivos esos pasos se usan con velocidades. Entonces, de hecho hay muchos objetivos que el fabricante dice que reducen 4 velocidades, pero eso hay que tomarlo un poquito con cuidado. La mayoría de los objetivos que dice que reducen 4 pasos, calculen que reduce 3 y van a estar bien cubiertos. Entonces, bueno, siempre va a ser más cómodo trabajar sin trípode. Entonces, por ejemplo, un 80-200 milímetros con una cámara de sensor pequeño. Y pongo como ejemplo la cámara de sensor pequeño porque las cámaras de full frame, que son el sensor grande, son muy caras y la mayoría de la gente no las tiene. Entonces, por ejemplo, con un sensor pequeño, la velocidad más lenta con la que se podría trabajar con cámara en mano sería un 320avo de segundo. Un 320, ya si estamos trabajando con flash, nos pasamos de la velocidad de sincronización, que suele ser un 200 o un 250avo. Entonces, ya si queremos trabajar con flash con un 200 milímetros, obligatoriamente tiene que ir o con estabilización o con trípode. Con estabilización lo podemos trabajar 3 pasos por debajo. Entonces, de 320 bajamos a 1.60, va un paso. De 1.60 a un 80avo de segundo van 2 pasos. Y de 1.80 a un 40avo de segundo van 3 pasos. Eso es fantástico porque un objetivo 200 milímetros de necesitar obligatoriamente trabajarlo en trípode, si lo tuviésemos con estabilización, ya lo podemos trabajar con cámara en mano y en un 40avo de segundo. Eso es realmente fantástico. Así que pienso que si tenemos a nuestra disposición la estabilización de imagen,
no hay por qué usar un trípode. ¿Ok? Muy bien. A ver, las preguntas se me han ido desplazando. Emanuel pregunta: Luciano, en mi caso que tengo el flash Vivitar 285 y el SB900, ¿cuál es más recomendable para usar como luz principal? Bueno, el SB900 es más potente que el Vivitar 285, entonces van a haber situaciones donde necesites bastante potencia. Yo te recomendaría el SB900 como luz principal y el Vivitar como luz de relleno. Siempre la lógica indica que uno debería usar el flash más potente como luz principal y el menos potente como luz de relleno. Muy bien. Fermín dice: en Amazon la carta gris trae 3 cartas, una blanca, una gris y una negra. ¿Cómo se usa cada una de ellas o para qué sirven las demás aparte de la gris? Bueno, te cuento, Fermín. Para esto voy a tener que dibujar algo. Si tú... La carta de gris no solamente se puede utilizar para definir el balance de blancos, sino que también se puede usar para definir exposición. Entonces, si te fijas o estás acostumbrado a usar el histograma, a ver, una foto. Ok. El histograma es un gráfico que, a ver, ahí, que te muestra la distribución de luminosidades en la foto, desde el punto más claro hasta el punto más oscuro. El extremo derecho son los blancos puros y el extremo izquierdo son los negros puros. Entonces, ¿qué sucede? Si tú compras una carta gris y la estás usando no solamente para el balance de blanco, sino para el exposición, cuando fotografías el gris debería quedarte un pico en el centro del histograma. Pero este pico te puede quedar un poquito desplazado a la derecha, un poquito desplazado a la izquierda y realmente no te vas a dar mucha cuenta de cuál es la realidad ahí. Entonces están estas cartas grises que algunas traen, disculpen, a ver, algunas traen los 3 colores, el blanco, el gris y el negro en una sola carta, viene separada, o algunos son 3 separaditas. En ese caso uno lo que tendría que hacer es agarrar las 3 cartitas y una, dos, y aquí voy a hacer la tercera. Si tenemos una blanca, una gris y una negra, uno las pondría de esta manera. Bueno, estas son todas blancas, pero me entienden. Entonces fotografían esta parte de aquí y van a ver el resultado de lo que les voy a dibujar ahora. Estoy buscando un bolígrafo. Ya. Ok. Idealmente, si su exposición es correcta, deberían tener en el histograma 3 picos, como los que le estoy dibujando aquí. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si fotografían esa carta que tiene blanco, negro y gris, cada uno de esos picos corresponde: uno es el blanco, el otro es el gris y el otro es el negro. El extremo derecho es el blanco, el extremo izquierdo es el negro. Entonces, si en vez de esos 3 picos ustedes ven 2 picos nada más desplazados a la derecha, significa que la foto está muy clara. Si los picos están desplazados a la izquierda, significa que la fotografía está muy oscura. Entonces, de esa forma pueden ajustar su exposición con más precisión que si lo hicieran únicamente con la carta gris. Entonces, una forma que yo recomiendo,
A ver, un segundito que aquí tengo mi carta gris. Yo no lo he hecho por vago esto, pero en realidad yo les recomiendo que a su carta de cartulina rígida gris le peguen una parte, una cartulinita blanca en un lado y una cartulinita negra en el otro lado, y de esa forma van a tener esa carta que es mucho más precisa en lo que respecta a referencia de exposición. Lo que sí es importante es que el blanco y el negro que peguen no tengan brillo y que sean lo más neutros posibles, que no sea un blanco amarillento o un negro medio azulado. Búsquenlos lo más neutros posible, ¿ok? Entonces, bueno, con eso respondí esta pregunta. Muy bien, Elías pregunta: hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cuál es la diferencia entre un Canon 70-200 mm 2.8 IS2 y otro igual 2.8L USM? ¿Y por qué la diferencia en precio? Bueno, la diferencia en precio es la estabilización de imagen. El IS es estabilizado y el otro, el normal, el 2.8, no tiene estabilización. Dado que este es el objetivo, probablemente el objetivo más importante de Canon, el que tienen absolutamente todos los fotógrafos profesionales, probablemente sea por eso que es tan caro. No estoy muy al tanto de los precios, pero me parece que el que tiene estabilización cuesta algo así como $2.600 y el que no tiene estabilización cuesta como $1.000 menos, más o menos. Esos $1.000 o $800 son únicamente por la estabilización de imagen. Es posible que haya alguna que otra diferencia mínima que la pueden revisar en la página web que les recomendé anteriormente, photozone.de, pero el 70-200 2.8 siempre ha sido uno de los objetivos mejores o de mayor calidad y más famosos de Canon. Entonces realmente es eso, ahí están pagando por la facilidad o por la conveniencia de tener la estabilización de imagen. La estabilización de imagen no es tan importante en distancias focales cortas, pero en distancias focales largas, como es el caso que estamos comentando aquí de 70-200, es importantísimo porque puede ser la diferencia entre poder o no poder trabajar con cámara en mano. Si no lo tenemos, es casi seguro que vamos a tener que trabajar casi siempre con trípode, y eso es realmente en muchas situaciones es una incomodidad, ¿ok? Entonces básicamente eso, la estabilización de imagen cuesta $800, $1.000 en ese objetivo. Muy bien, Emanuel dice: Luciano, en la foto de tu última receta, ¿por qué usaste los flashes en automático y en un manual como los recomiendas? Gracias. Bueno, es como comenté antes, no es que haya un modo correcto y uno incorrecto. Cuando se está trabajando en situaciones cambiantes, donde uno no sabe qué es lo que va a pasar o de qué distancias va a disponer o qué grupos va a haber que fotografiar, el modo automático es muy cómodo. Es muy cómodo porque yo en esa oportunidad lo trabajé en ISO 400 y el flash principal, hablemos del flash principal, en ISO 400, y trabajé en la posición roja de este flash que corresponde a diafragma 8. Eso me da una exposición de diafragma 8 entre 1 metro y 7 metros aproximadamente. Eso quiere decir que el ayudante mío puede estar usando esta luz como luz principal entre 1 metro y 9 metros, desplazándose, alejándose
y acercándose, y el destello siempre va a dar el mismo diafragma 8. Eso realmente es bastante cómodo en algunas situaciones, y en este caso era una de ellas, porque eso significa que no importa cómo uno se mueva o se desplace, vamos a tener siempre la misma exposición. Es una versión primitiva de lo que es el TTL, ¿no? Lo único que sí es crítico en el uso de este tipo de flashes automáticos es que en este caso quien mide la luz es el flash, no es la cámara. Entonces esa medición de luz se realiza a través de esta ventanita. Bueno, ahí no estoy seguro si se ve, ahí la ven un poquito, de esta ventanita minúscula. Volvimos a perder el enfoque. Ok, de esta ventanita pequeñita que está aquí delante del flash. Entonces es importantísimo dos cosas. Primero, no tapar la ventanita. Si la tapamos, el flash va a lanzar toda la potencia que tenga buscando recibir un rebote que nunca va a recibir porque está tapada su sistema de medición. Y la otra cosa es que el flash tiene que estar bien apuntado a el sujeto que estamos fotografiando. En este caso, en el caso de esta receta, era hacia los novios. Y en ese sentido, el ayudante nuestro tiene que estar bastante atento. ¿Qué pasa? Es muy fácil que el ayudante se distraiga. Entonces, si se distrae y hace así y se mueve, pasa una muchacha bonita y la sigue con la mirada, que generalmente se sigue con el cuerpo, estamos cambiando hacia donde apunta el flash, y entonces ahí podemos hacer un desastre. Entonces aquí, cuando se trabaja con flash en automático, es muy práctico en algunas situaciones, pero hay que ser bien cuidadoso con no tapar el sensor y que el flash esté apuntando bien hacia el sujeto que estamos fotografiando. Muy bien, ya estamos 8:04. Gerardo dice: hola Lucho, saludos. ¿El Flash Vivitar trabaja en automático? Sí, el Flash Vivitar trabaja en automático. Tiene 4 potencias en automático que están separadas entre ellas. Por lo menos las 3 primeras están separadas a 2 diafragmas de diferencia. Y esto es bastante inteligente, porque cuando usamos un juego de flashes externos como luz principal y luz de relleno o luz secundaria, una diferencia de 2 diafragmas entre la luz principal y la de relleno es ideal. Si tuviésemos una diferencia de un solo paso o de un solo diafragma, tendríamos un volumen bastante tímido, la fotografía nos quedaría con poco volumen. En cambio, 2 diafragmas de diferencia, eso nos marca un volumen bien interesante. Entonces, en el caso de esta última receta fotográfica que yo publiqué ayer, hoy estamos al lunes, sí, ayer domingo, yo estaba trabajando en ISO 400 y trabajé la cámara con un flash de estos en la posición amarilla, que corresponde a diafragma 4, y el flash principal en la posición roja, que corresponde a diafragma 8. Entonces fíjense, entre 4 y 8 tenemos de 4 a 5, 6, 1, y de 5 a 6 a 8 tenemos 2 diafragmas de diferencia. Entonces no importa cómo me mueva yo con las luces, siempre mantenía esta diferencia de 2 diafragmas entre la luz principal, que la llevaba mi ayudante, y la luz de relleno, que era la que estaba montada en mi cámara. Ok, Elías dice: Lucho, ya hay una carta que venden en Amazon que ya viene con los 3 colores: negro, gris y blanco, pero mi duda es ¿en qué momento usar esa carta con los 3 colores y cuándo usar el Passport Checker, y para qué sería y cuál es la diferencia? Bueno, el Passport Checker es una carta de balance de blancos muchísimo más precisa que cualquier otra cosa que exista en el mercado. Entonces, el Passport Checker, si lo tienes, úsalo para balance de blancos.
Esta carta con los 3 parches te puede funcionar. Si tiene los dos, yo no la usaría para balance de blancos, sino si te interesa para ayuda en la exposición, para ver los 3 picos en el histograma. Eso es dependiendo de cómo te sientas, con qué tan ducho te sientas con la exposición. Si entiendes que manejas bien tu exposición y viendo tu histograma, no necesitas fotografiar una carta gris para ayudarte en la exposición, entonces en realidad no hay mayor necesidad de esta carta que tiene los 3 parches. Pero lo que sí es probable que esa carta que tiene los 3 colores sea muchísimo más económica, porque el paquete del Passport cuesta $100. Para los que no conozcan el Passport, es esta cartica que ven aquí, que es una versión sofisticada de una carta de balance de blancos. Lo que se hace es que cuando ya se tiene seteada la iluminación, se hace una primera fotografía del modelo con esto, ¡pum! Y después esta fotografía se pasa a través de un plugin de Lightroom que viene incluido con este aparato, con un CD, que analiza todo y hace la corrección de color, define temperatura de color, define todo. Esto es realmente lo más sofisticado que hay con respecto a balance de blancos. Entonces, bueno, con respecto a la otra cartita, tiene la ventaja adicional que sirve para también sirve un poquito para exposición, pero bueno, esta misma tiene en la parte trasera una cartica blanca que también podríamos usarla un poquito para exposición. En este caso esto no es un gris, es un blanco, así que tendríamos que usar el pico del lado del blanco. No está mal, es otra forma de trabajar. En vez de tomar la referencia en el pico en medio del histograma, lo usaríamos pegado a la derecha. Siempre y cuando esto esté pegado a la derecha, que se vea en nuestro histograma, la fotografía va a estar bien expuesta y no va a tener las altas luces quemadas. ¿Ok? Entonces, bueno, señores, ya son las 8:10. Con eso terminamos por hoy. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado. No pude hablar de absolutamente nada de lo que tenía planeado para hoy, pero lo dejamos para la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Chao, chao.